amigos, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Daniel Vilariño. Bienvenidos a mi canal de YouTube. En el video anterior empezamos una serie de 2 videos para hacer una cajita que tenga rosca. Y habíamos conversado en ese video de las diferentes maderas que se usaban normalmente para hacer roscas y cómo lidiar con el tema de si no tenemos una de estas maderas, que normalmente son bastante caras y difíciles de conseguir. Y salimos con el tema de tratar de hacer las roscas en masilla epoxi. Acá tengo lo que habíamos preparado en el video anterior. Es un trozo de arce. El arce típicamente no es demasiado bueno para hacer roscas. Acá pueden apreciar una tapa que traté de hacer en arce. Traté de hacer la rosca y allí pueden ver cómo la rosca se deshizo en parte de lo que vendría a ser el tornillo de esta tapa. No es fácil mantenerlo en maderas como el arce, por ejemplo, o que son más granulientas. Entonces la idea fue decir, ok, vamos a tratar de usar otro material, en este caso particular la masilla epoxi, para ver si ese material, que es un material más uniforme, compacto, nos permite hacer la rosca de mejor forma. Obviamente usé el material para hacer detalles que luego van a quedar como adornos en la caja en sí, como ser también esta banda que está aquí, y hicimos estas ranuras tanto en lo que va a ser la tapa como en lo que va a ser la base de la caja, y las rellenamos con masilla epoxi porque allí es donde vamos a hacer el proceso de hacer la rosca hembra y la rosca macho. En este caso particular prefiero hacer la rosca hembra en la tapa y la rosca macho en la base. ¿Por qué? Porque cuando uno abre la caja, la parte interna de la caja, si la base tiene la rosca macho, va a ser derechita y se va a ver la base y va a lucir bien. En cambio, si tiene la rosca hembra, se va a ver la parte interna de la rosca, una especie de ranura que hay del lado de adentro, y después de ahí va a venir digamos, el hueco. Entonces es mejor eso dejarlo para la tapa. ¿Okay? ¿Qué herramientas necesitamos para hacer este proceso de enroscado? Para esto se usan unos raspadores que se les conoce en inglés como thread chasers, y originalmente casi todos ellos vienen de Inglaterra por algún motivo. Se ve que allí es donde se instauró originalmente la práctica de hacer roscas en madera en el torno. Y acá tengo, por ejemplo, este es uno que tiene 10 dientes por pulgada. Creo que este es el de la rosca. Este es el de rosca macho y este es el de la rosca hembra. Y como pueden apreciar, encajan perfectamente. O sea que cuando uno haga las roscas con este set van a coincidir muy bien. 10 hilos de rosca entonces por pulgada para este set. Acá tengo otro que tiene 16 hilos por pulgada. Pueden, a ver si allí se ve contra el contraste de la camiseta oscura el tamaño de los dientes, y uno de 20 hilos por pulgada. ¿Ok? Es decir que este tiene el doble de dientes que este de acá en una pulgada. Y obviamente para cada uno están los correspondientes para la rosca hembra. También tengo esta herramienta que es un raspador para hacer una ranura interna donde vamos a hacer la rosca hembra. Esto de acá es donde va a cortar esta partecita de aquí. Nos va a permitir hacer una especie de ranurita, y esa misma ranura del lado de afuera para la rosca macho la vamos a hacer simplemente con un segador. Y la finalidad de estas ranuras es tener un punto de escape cuando estamos haciendo el proceso de enroscado con el raspador. Porque en el momento que uno empieza a hacer la rosca y la rosca se empieza a generar, el raspador entra en esa rosca que se está generando en la madera, la rosca como que lo atrapa
y lo hace moverse a una cierta velocidad. Y nosotros tenemos que estar atentos de que en un momento determinado tenemos que sacar el raspador del contacto con la madera. Ese huequito que vamos a hacer tanto del lado de adentro como del lado de afuera nos va a dar esa señal de dónde tenemos que sacar el raspador. ¿Por qué tenemos que sacar el raspador? Porque si el raspador llega al fondo de ese lugar y hace tope contra el resto de la madera, como los dientes van a quedar trabados, pero el torno sigue girando, eso nos va a barrer la rosca que acabamos de hacer. Así que para evitar ese problema hacemos esas ranuras, tanto del lado de adentro como del lado de afuera. También hay una herramienta que es un soporte de brazo, se le conoce como soporte de brazo, tiene esta parte llana, que es la parte del soporte, y un gancho en la punta. Y muchos torneros que hacen roscas a mano usan esto, ubicándolo debajo del brazo de esta forma, apoyando esto contra el soporte de la herramienta y usando la herramienta enganchada en este gancho, ¿ok? Y hacen el movimiento con todo el cuerpo, el movimiento de enroscado. Yo todavía no le tengo mucha práctica a este sistema, supuestamente funciona muy bien. Yo lo hago de una forma diferente, lo hago directamente con el apoyo de la herramienta, así que me van a ver hacerlo de esa forma. Pero si a ustedes les resulta más cómodo usar este tipo de apoyo de brazo, por favor traten de hacerlo con el mismo. Otra cosa que es importante es que el apoyo de la herramienta esté perfectamente liso. No tiene que tener ninguna muesquita ni nada que pueda trabar el movimiento y la suavidad del movimiento, sobre todo de los raspadores cuando estamos haciendo el proceso. Y para eso van a ver que voy a usar una lima plana, ¿sí? Sencillamente, con la cual voy a alisar la superficie del soporte de la herramienta para sacar todas esas pequeñas muesquitas que a veces se forman como consecuencia de enganchadas o de los mismos segadores que tienen ángulos, y al apoyarlos a veces la presión de la madera hace que muesque el apoyo de la herramienta. Entonces con esto le damos una repasadita, lo dejamos bien liso, después le pasamos una lija relativamente fina, y si acaso también se le puede pasar un poquito de parafina para que la herramienta deslice perfectamente bien. Muchos torneros recomiendan a la misma herramienta, como es este caso, redondearle estas partes de aquí, las partes, digamos, donde se apoya la herramienta. El cortador es aquí, donde están los dientes. Esta parte de acá es donde va a ser el corte y esta parte va a ser donde apoya. Entonces recomiendan estas aristas de acá abajo, esa y esa de allí, redondearlas un poco. Y yo lo he hecho, a ver si se ve acá, con uno de ellos. Ahí creo que se puede apreciar un poquito. Y tendría que hacerlo en los otros, porque eso también facilita un mejor movimiento de la herramienta, un mejor deslizamiento de la herramienta sobre el apoyo, para que no haya posibilidades de que se tranque. Hay un par de videos que son muy recomendables, están en inglés y es una pena porque realmente la información que proveen estas dos personas es increíble en el proceso de cómo hacer las roscas. Pero igual, quizás con la ayuda de mi video, que va a estar en español, y viendo a estos expertos en sus videos, pueden tener una idea mejor de cómo es el proceso. Se trata del video de Alan Batty, lo voy a poner allí en una de las tarjetitas y también en la descripción del video Y hay otro video que está hecho por un tornero experto de Robert Sorby, que es justamente la empresa que fabrica estos raspadores. No sé si se puede ver allí, Robert Sorby. También voy a poner el video allí en una tarjetita y lo voy a poner en la descripción, porque ambos videos son realmente muy buenos. En teoría son similares con respecto al proceso de cómo hacer las roscas. Tienen pequeñas diferencias. En uno de ellos, por ejemplo, el caso de Alan Batty, cuando está haciendo la rosca macho,
que es la rosca que se hace desde el lado de afuera, él hace una pequeña rebaja en lo que sería el tornillo, que va a tener el tamaño de la parte interna de la rosca hembra, y esa rebaja le va a dar como una especie de visualización de que una vez que el raspador empieza a marcar esa rebaja, quiere decir que llegó a la altura de la rosca necesaria para que enrosque bien en la rosca hembra. En el caso del video de Robert Sorby, lo que hacen es le ponen cera del lado de adentro de la rosca hembra. En la rosca macho, en vez de hacer una espiga, hacen como una especie de cono, tiene una ligera inclinación, de ahí introducen eso mientras está girando el torno en la rosca hembra, y la cera deja como una marca, y donde termina esa marca de la cera, ese es el tamaño adecuado para la rosca. Yo voy a tratar de hacer alguna de las dos cosas, o quizás una cosa diferente, la voy a ir explicando en el video, pero les conviene ver estos videos porque realmente son sensacionales. Con respecto al proceso, primero voy a montar en el torno el bloque de madera para la rosca hembra. ¿Por qué? Porque en mi caso particular y en el caso particular de muchos torneros les resulta más fácil hacer primero la rosca hembra y después dimensionar la rosca macho para que ajuste al tamaño de la rosca hembra, que hacerlo de la forma al revés. Entonces voy a montar esto en el torno, voy a hacer la rosca hembra, después voy a sacar esto, voy a poner lo que sería la base, allí voy a hacer la rosca macho. Vamos a ir probando hasta que logremos que haya un empate perfecto de las dos roscas, ¿okay? De ahí voy a sacar esto del torno, voy a volver a poner la rosca hembra, y la rosca hembra la voy a usar como mandril, enroscando esta parte para terminar lo que va a ser la parte externa y la base, digamos, el apoyo de la propia base de la cajita. De ahí vamos a sacar esto, voy a poner un trozo de sacrificio en el torno, ahí voy a hacer una rosca macho que empate en la rosca hembra, voy a montar la rosca hembra y ahí terminar la parte de la tapa, ¿ok? Así que es un montón de cosas, pero ese es el video para el día de hoy. Espero que lo disfruten. A trabajar. Protejamos nuestras vías respiratorias, nuestros oídos y nuestra cara. Coloco en el mandril el taco correspondiente a la tapa, donde irá la rosca hembra. Usaré una broca Forstner para facilitar el vaciado de la tapa. Uso una herramienta con un pequeño cortador de carburo para ahondar y dar forma a la parte interna de la tapa. Por suerte, el epósito llegó hasta el fondo del orificio y no quedaron burbujas, así que se verá del lado interno de la tapa un círculo azul de decoración. El espesor de la zona de epóxido es mucho mayor del que necesito en realidad para hacer la rosca hembra, pero siempre hay que aprovechar a hacer corridas de práctica, así que eso es lo que voy a hacer ahora, y por eso lo voy a dejar un poco más ancho. En mi
experiencia con estas masillas epóxido, los cortadores de carburo las trabajan mucho mejor que las gubias tradicionales. Voy a reducir el diámetro externo de la tapa hasta que se haga visible la bandita azul de epoxi. A pesar de que esta es una corrida de prueba, es bueno acostumbrarse a que antes de hacer una rosca hembra hay que dar terminación a la parte interna de la tapa. Tenemos que hacer un corte de alivio para que escape el peine de rosca cuando se esté formando los hilos más profundos. Tengo esta herramienta para hacerlo, pero me parece que es muy ancha. Si utilizo este segador voy a poder aprovechar más espacio para la rosca, y como mi torno puede rotar en sentido inverso, lo voy a hacer de dicha forma ya que me resulta más cómodo. Acá se puede observar, señalada por las flechas amarillas, la zona donde se realizarán los hilos de rosca, y señalada por las flechas rojas, la zona del corte de alivio que permitirá que el peine zafe sin que se haga tope contra el fondo de la tapa. Es importante asegurarse de que la parte donde se hará la rosca sea perfectamente cilíndrica. Para iniciar el enroscado hacemos en el borde un chaflán o un redondeado. Para afilar el peine solo se hace en la cara superior, nunca entre los dientes, ya que esto modificaría el pase de rosca. Acá lo estoy asentando con una tarjeta de diamante. La superficie de apoyo de la herramienta tiene que estar perfectamente liso. Yo le saco las pequeñas muescas que a veces dejan las herramientas con una lima plana. Luego de limar, aliso la superficie con una lija de grano 220 y otra de grano 320. Y finalmente le pongo un poco de parafina como lubricante.
También le paso un poco de parafina a la parte inferior del peine de rosca. Conviene redondear y suavizar las aristas de la parte inferior del peine de rosca para que el movimiento sea lo más suave posible. Regulo la altura del apoyo de la herramienta para que la parte de arriba de los dientes del peine de rosca estén aproximadamente en el centro. Antes de hacer los cortes, practico los mismos para tomar el ritmo. El primer contacto ocurre a un ángulo y aproximadamente en la mitad del peine. Cada corte subsiguiente voy moviendo el ángulo un poco y se irá formando la rosca un poco más, hasta que finalmente tendré los dientes paralelos al eje de giro y a la superficie cilíndrica donde se está haciendo la rosca. Acá muestro el área del cortador donde se iniciarán los primeros cortes. El primer diente se utilizará luego, ya cuando la rosca esté más formada, pero no en estos primeros cortes. La velocidad de roscado debe ser entre 150 y 500 revoluciones por minuto. Demasiado rápida y va a ser muy difícil de controlar, y demasiado lenta y se puede formar lo que se conoce como una rosca borracha. Yo voy a hacerlo alrededor de 290 revoluciones por minuto. Hago el primer contacto en el chaflán usando la parte media del cortador para establecer los primeros hilos. A medida que se forman los primeros hilos, estos irán tirando del peine y dándonos una referencia de la velocidad correcta de enroscado. Hay que mantener una presión positiva sobre el material, pero no tratar de forzar la herramienta o controlar la velocidad. Acá se puede ver cómo con cada sucesivo corte voy enderezando más y más el ángulo de la herramienta y acercándome más a estar paralelo con el eje de giro del torno. Con la rosca ya más establecida, ahora sí encaro cada corte usando el primer diente del cortador, que irá profundizando la rosca y estableciendo la velocidad de roscado. Los demás dientes simplemente seguirán al primero. Ver cómo remuevo la herramienta antes de que impacte en el fondo de la tapa. El receso es fundamental para lograr esto. Acá muestro a mano cómo es el proceso. El primer diente encaja en el primer hilo de rosca y tira del cortador. Con cada nuevo giro, un nuevo diente va a encajar en la rosca, ayudando a mantener la velocidad del cortador. Pero la mayor labor de corte la realiza ahora el primer diente. Al aproximar el fondo, remuevo el cortador. El corte de alivio es relativamente grande y mientras uno no tiene experiencia conviene que sea así. Ya cuando uno ha ganado bastante experiencia, se puede experimentar en ir haciendo este corte de alivio más pequeño para que pase más desapercibido. Como se puede ver, la rosca luce muy bien y pareja en el epóxido. Estoy muy satisfecho con el resultado. Bueno, esos fueron cortes de práctica. Ahora a llevar el espesor del epóxido al grosor requerido y repetir el proceso. Solo espero que mis cortes finales sean tan lindos como estos de práctica. Ahora sí, tengo que tener cuidado de dejar la parte interna bien formada, lijada y terminada antes de hacer la rosca. Al profundizar un poco más, me he dado cuenta de que tengo más superficie de epóxido hacia el fondo. Así que esta vez voy a jugarla seguro y a usar la herramienta para hacer recesos y darme un poco más de espacio para el corte de alivio.
más verifico que la pared donde haré la rosca sea perfectamente cilíndrica. Hago un chaflán o redondeado de la parte inicial. Verifico que la altura del peine de rosca esté a la del eje de rotación del torno. Hago una corrida de práctica antes de encarar definitivamente el peine de rosca. De nuevo, los primeros cortes se inician en la parte media del cortador y de a poco voy enderezando el mismo, y cuando ya esté bastante paralelo al eje del torno empiezo a encarar con el primer diente del cortador. Al ser la rosca hembra la primera en hacerse, rara vez será necesario ajustarla, pero si fuera el caso se puede subir la velocidad, cortar las puntas de los hilos un poco, volver la velocidad a la de enroscado y de ahí profundizar un poco más la rosca. Generalmente prefiero hacer este proceso en la rosca macho, como veremos luego. Afortunadamente el proceso anduvo muy bien en esta corrida final, pero si no hubiera sido el caso hubiera tenido la posibilidad de remover un poco de material y empezar el proceso de nuevo. Con la rosca hembra lista, remuevo la tapa del mandril y emplazaré en el mismo el bloque donde haré la base y la rosca macho. Siempre es un placer ver cómo se revelan los detalles del epóxido al remover el exceso del mismo. El proceso seguirá de la siguiente forma. Ahondaré la parte interna de la base, le daré forma, la lijaré y le daré terminación. De ahí haré la rosca macho, ajustando la misma con la ayuda de la rosca hembra. Una vez que las roscas encajen perfectamente, volveré a montar la rosca hembra en el mandril y usaré la misma como un mandril de enroscado para terminar la forma externa de la base de la caja. Cuento esto porque por algún motivo la cámara no grabó nada de esto. Mis disculpas, así que para que puedan tener todo el proceso completo en un mismo video, decidí hacer una pequeña cajita roscada de ébano donde mostraré estos pasos que no se grabaron. Así pueden ver en la práctica el proceso completo.
Este calibre tiene la medida de la parte interna de la rosca hembra, más 2 veces la profundidad de los hilos de rosca. Con él estoy dimensionando la espiga para hacer la rosca macho. Hasta acá aproximadamente llegó la filmación con la caja con epóxido, que la retomaremos luego. Acá ya tengo hecha la rosca hembra de esta pequeña cajita de ébano rallado. No es tan bueno para rosca como el ébano de Gabón, pero para los efectos de la demostración va a andar. Monté ya la pieza para la rosca macho y le estoy haciendo una espiga ligeramente cónica. La flecha gris y azul muestra que el borde está opaco. Cuando la tapa empieza a encajar, se verá una marca brunida, brillante, que muestra la flecha amarilla. Esto nos dará una indicación de hasta dónde tenemos que hacer el cilindro para la rosca macho. Si le vamos a errar, es mejor errar por el lado de un diámetro mayor, ya que siempre se puede ir reduciendo el mismo al hacer las roscas. Chequeo con el calibre que la espiga sea perfectamente cilíndrica. Con el segador voy a realizar un pequeño receso, el corte de alivio, para darle chance al peine a zafar antes de que el corte impacte en el hombro de la espiga. Basta con que la profundidad del corte de alivio sea apenas un poco mayor que la profundidad del diente del peine de rosca. Redondeo un poco la punta de la espiga. Con una velocidad de giro de 280 revoluciones por minuto, de nuevo realizo los primeros cortes usando la parte media del peine de rosca, entrando en un ritmo y un movimiento circular en sentido antihorario. De a poco voy enderezando la dirección del peine hasta que finalmente quede perpendicular al eje de giro del torno. Ahí empezaré el corte con el primer diente del cortador. Con cada pasada la rosca se extiende un poco más. La rosca macho está aún muy grande. Con un cortador de carburo y girando a alta velocidad voy a cortar las crestas de las roscas, para luego volver a usar el peine para profundizarlas. Si tratamos de profundizarlas sin primero cortar las crestas, vamos a desafilar el peine de rosca y además arriesgamos dañar la rosca.
Finalmente hemos logrado que enrosque, pero se puede apreciar que las primeras roscas están un poco chicas, así que voy a eliminar las mismas. Ahora parece que enrosca bastante bien, pero veremos que la veta no coincide. Para resolver esto podemos sacar un poquito del borde de la rosca hembra o podríamos sacar un poco del hombro de la macho. Voy a hacer lo primero, pero antes voy a vaciar lo que vendría a ser la base de la cajita. Le saco un pelito más a la rosca macho y le paso un poco de cera para lubricar las roscas. Ya tengo montada la rosca hembra en el mandril y voy a enroscar la base de la caja para ver cuánto tengo que ajustar para que coincida la veta. Con un marcador remarco los puntos que quiero hacer coincidir. No es mucho, así que en este caso simplemente usaré una lija para desgastar el borde de la rosca hembra. Si hubiera sido más, podría haber usado el separador. Acá tenemos una comparación del antes y del después del lijado. Se aprecia que hemos avanzado, pero falta un poquito más.
Ya casi coincide. Para el ajuste final voy a usar una lija más fina. Volviendo a nuestra caja con epóxido, usando la rosca hembra como mandril, lijamos y acabamos el exterior de la base de la caja. Teóricamente, una vez finalizada la base, puedo remover la tapa del mandril, pongo una pieza de madera de sacrificio en el mismo, en la misma hago roscas macho que sirvan de mandril para la tapa y de ahí terminaría la tapa. El problema es que no logré hacer buenas roscas con ninguna otra madera de las que tenía, así que terminé haciendo un cepo para colocar la base de la caja y usar las roscas macho en el epóxido como mandril para terminar la parte externa de la tapa de la caja. Bueno amigos, primero que nada les quiero pedir disculpas porque recién al comenzar a editar el segundo episodio de esta serie de 2 videos en el cual muestro cómo hacer esta cajita con epóxido azul, me di cuenta de que faltaba filmación de la parte de la rosca macho y de cómo emparejar la veta para que coincida la tapa con la base. Por eso es que decidí al final hacer una segunda cajita en ébano y mostrar esa parte del proceso en esa segunda cajita. Acá pueden ver la caja en arce con las decoraciones en epóxido. Me dio suficiente el epóxido en la parte de arriba para hacerle esa pequeña perillita en la tapa de la caja. La banda que en cierta forma esconde un poco la junta entre la tapa y la base, y la otra banda decorativa, y allí en la parte de abajo se ve ese punto que logramos a través de esa perforación que hicimos. La rosca anduvo muy bien realmente, quedó muy bonita. La verdad que el epóxido es un material que se presta mucho para hacer esto, no se desmorona como muchas maderas. Allí del lado de adentro se puede ver el punto que repite la decoración de la parte externa. Así que la verdad que bien satisfecho con esta cajita de arce, con este diseño de epóxido azul. Y no sé si se puede apreciar porque la madera es media clara, pero allí se ve como la veta está emparejada. En el caso de otras maderas es un poco más crítico, en este no es tanto, pero igual de todas formas lo hice, y ese proceso lo vieron con esta pequeña cajita de ébano. Es ébano rayado, le llaman. No es tan denso como el ébano de Gabón o el ébano de Papúa Nueva Guinea, pero igual se logró hacer la rosca bastante bien. Es una rosca un poco más larga que la de la otra caja, y además es una rosca que hice con un peine que tiene 16 hilos por pulgada. La de la cajita es de 20 hilos por pulgada. Allí se pueden ver los hilos de la rosca y la verdad es que funciona muy bien, suavecita,
Y acá se puede apreciar, quizás en esta raya del ébano rayado, cómo quedó la veta emparejada, lo cual logramos a través de desgastar en la tapa, la superficie de la tapa. Se podría haber hecho también desgastando el hombro de la rosca macho, pero es un poco más complicado. Así que 2 cajitas por el precio de una. También quería decirles que tengo ahí en la puerta ya pegado el logo del grupo de Facebook Amigos por el Torno de Madera. Me lo mandó Emiliano. Muchas gracias, Emiliano, por mandarme el diseño. Pude ponerlo en formato de calcomanía y ahí está pegado. Y también Julián de España me ha mandado este hermoso logo Nogal 77, que también lo van a ver ahí pegado en el próximo video. Quisiera aprovechar la oportunidad para anunciar que se va a realizar el segundo encuentro de torneros en Mendoza, en Argentina, los días 18 y 19 de noviembre de este año, y me han hecho el honor de invitarme a participar en el mismo haciendo algunas demostraciones. Ahí voy a estar con los colegas del grupo de Colombia de Arte en Torno y varios otros demostradores. Va a ser un encuentro bien interesante, así que si andan por la zona les invito a que concurran. Bueno, ahora sí, si me lo permiten, me gustaría mostrarles algunas fotos que han enviado los suscriptores del canal. Alberto de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, en Argentina, hizo estas hermosas lapiceras con maderas varias, incluyendo palo santo, quebracho colorado, roble y guayubirá. Genial, Alberto. Fernando de Setúbal, Portugal, hizo estos 2 cuencos gemelos con borde natural en encina, y también en encina la manzana y este otro cuenco. Muy lindos trabajos, Fernando. Tomás, de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina, hizo este cuenco copa con madera rabo. Muy buen trabajo, Tomás. Y acá se pueden ver algunas fotos de la cajita en arce con rosca en epóxido azul y de la pequeña cajita en ébano rayado. Bueno, espero que hayan disfrutado de estas fotos, también espero que hayan disfrutado del video. Si es así, por favor marquen el botón de me gusta que está allí abajo, hagan comentarios y si aún no se han suscrito al canal, háganlo. De esa forma, cada vez que subo un nuevo video les va a llegar una notificación. Y será hasta la próxima. Chao.